Hola, ¿cómo están? Estoy aquí, Facebook Man, deseándoles como no, un excelente día, también un excelente mes de diciembre. Ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar, quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar, también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más, comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, a Giovanni Moreno, y a ¿Cuál? Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. Aventura irreal. Autor. Detective Jones. One Piece. La aventura irreal capítulo 336. Un poco antes, entonces, ¿la Tierra es valiosa aquí? Preguntó Robin, todavía con su máscara de Oni, ignorando por completo los temblores que sentía y los truenos que oía. Después de unas horas, se había vuelto bastante común, y el nivel de destrucción aquí era bastante bajo comparado con lo que ocurría en Haya. Así que decidió mezclarse con los shandoranos y anotar lo que le pareciera interesante de su cultura. ¿Por qué? ¿Será por los cultivos? Esa es una de las razones, dijo el jefe, haciendo una mueca al oír un fuerte trueno. Pero verá, la tierra de aquí es bastante vieja. Y ha perdido su capacidad de crecimiento con el tiempo. Aún puede producir buenas cosechas. Pero la tierra del mar azul sigue siendo mejor que la de aquí o la del patio superior. Interesante. Muy interesante. Cricket, que estaba a su lado, anotó junto con Robin. El pirata incluso llevaba gafas. Aunque otros no lo supieran, como descendiente de Nolan, Cricket también sentía un gran interés por la historia, así que investigó arqueología por su cuenta. Cricket podía ser pirata, pero aún tenía su propia pasión. ¿Hay alguna razón por la que los árboles y las formas de vida tienen tamaños más grandes de lo normal? Preguntó Robin. ¿Eso, no se supone que son de ese tamaño? Preguntó el viejo jefe, antes de recordar algo. Recuerdo algunas historias sobre animales más pequeños en el mar azul, pero, por desgracia, no tengo ni idea de por qué. ¿Será por la presión del aire? Dijo Cricket. El aire es bastante tenue, y aparte de tardar un tiempo en adaptarse, deberías haberte dado cuenta de que ahora es más fácil moverse. Al oír eso, Robin tarareó. Puede que sea cierto, pero si así fuera, todos los shandoranos habrían sido mucho más altos, como los gigantes, o al menos el triple de altos que nosotros. Quizás sea algo diferente. Grillo asintió, dándose cuenta de que solo los animales y los árboles habían crecido. No los humanos. Estaba a punto de preguntar cuando otro trueno retumbante lo interrumpió. Este hizo temblar violentamente toda la isla nube. Todos tuvieron que agarrarse a algo para no caerse. ¿Soy yo o cada vez hacen más ruido? Preguntó Cricket, mirando a Robin. ¿Estás seguro de que el cocinero puede con él? ¿Una logía relámpago no es ninguna broma? Robin cerró sus libros y miró hacia el patio superior. Desde donde estaban sentados, no podían verlo completo, pero a ella no le hacía falta. Confiaba plenamente en sus compañeros. No se preocupen, Sanji puede con ello. Las logias no son tan poderosas como la gente cree. Y además, Luffy también ha ido allí. Volviendo a la pregunta. Mientras Robin y Cricket conversaban sobre la cultura e historia de Shandora, Nami se tomaba su tiempo, intercambiando la tierra que tenían por oro. Los habitantes de Shandora no consideraban valioso el oro. Pero lo usaban para fabricar armas antiguas, como lanzas o puntas de flecha. Gracias a la resistencia al óxido del oro, las armas fabricadas con él pueden durar más de lo habitual. Claro que cubrían las puntas de flecha con carbón u otros colores para quitarles brillo, por sigilo. Pero Nami lo descubrió, de alguna manera. Cuando Nami se dio cuenta, empezó a comerciar de inmediato, pues no quería desperdiciar el oro. Jejeje, soy rica.
Verla intercambiar una cantidad casi igual de tierra por oro fue un espectáculo extraño. Varios de los sombreros de paja sudaron en la escena. Usopp, por otro lado, estaba en la plaza del pueblo, contando las historias de los piratas del sombrero de paja y sus aventuras. Con lo alocado de su viaje, Usopp no tenía por qué mentir. Bueno, sí que exageraba su parte de las historias, pero era algo normal, dadas sus malas costumbres. Honmi, Yosaku y Bartolomeo ayudaron a Usopp con sus animaciones y dándole un toque más de vida a sus historias. Sus historias, por supuesto, atrajeron mucha atención de los niños e incluso de los adultos del pueblo. Con la pelea desarrollándose durante un par de horas, muchos de los sombreros de paja incluso decidieron salir de la aldea oculta hacia la isla Ángel para explorar. Ganfall, quien se había recuperado gracias a la ayuda de Chopper y Lau, se encargó de guiar a los jóvenes a la isla. Como si uno pudiera perderse en el Mar Blanco. El Going Merry todavía estaba atracado en la aldea de Shandoran, por lo que Momoa se ofreció como voluntario para ayudar con el transporte. ¿Es ese el último?, preguntó Sparky. Sí, dijo Jin, tirando el último cuerpo al suelo. Era Om, y parecía bastante golpeado, con la cara destrozada y el brazo roto en un ángulo extraño. Tuve que ser un poco duro con él. Kobe, que estaba a un lado, puso los ojos en blanco antes de lanzar otro cuerpo. ¿Cuándo no te pones rudo? Cállate, enano. Dijo Jin con una sonrisa, sin negar la afirmación. Sin embargo, ese comentario no tenía sentido, ya que Kobe tenía la misma altura que Jin. Y aunque Kobe llevaba una camisa holgada, se notaba que debajo tenía una complexión robusta. Sparky ya terminé de controlar a los lugareños, dijo Lau, mientras Beppo lo acompañaba, llevando su maletín médico. Detrás de ellos, se podía ver a Penguin y Shachi, incluso con las heridas de antes, ayudando a la gente. Sin embargo, estaban más preocupados por las risueñas mujeres que por cumplir con su deber. Achan bostezó. No vi que las cosas fueran así. Dijo. Pero bueno, somos piratas después de todo. Sparky suspiró al llegar. Inicialmente planeaban echar un vistazo, y Ganfall había venido para guiarlos. Pero ¿quién iba a saber que las cosas tomarían este rumbo? Los habitantes de la isla Ángel estaban angustiados por los combates, pues, debido a su proximidad al patio superior, temblaba constantemente. Pero ese no era el problema principal. La mayoría de los lacayos de Enel vinieron aquí a causar problemas tras no poder ayudar en el patio superior. Así que cuando llegaron aquí, la gente de la isla Ángel necesitaba ayuda. Ganfall estaba un poco herido, así que se ofrecieron a ayudar. Fue bueno, en cierto modo. Ganfall ahora estaba explicando la situación de lo que estaba sucediendo y todas las personas miraban hacia Upper Yard con esperanza. Bueno, todos menos uno. Una mujer se acercó a ellos, aunque otros la habían ignorado debido a su peculiar apariencia. Sobre todo con Sparky y Achan allí. La mujer tenía el cabello rubio recogido en dos trenzas que terminaban en bolas y dos puntas en forma de antena que también terminaban en esferas. Llevaba un vestido rosa sin mangas y sandalias. Dos pequeñas alas, ni siquiera lo suficientemente grandes para volar, le brotaban de la espalda, como las del resto de la gente del cielo. En general, les recordó a los primeros miembros a la novia de Usopp, Kaya, solo que con alas y un peinado diferente. Eso, soy Konis, saludó con la voz algo tensa. Yo, es cierto. ¿De verdad vas a detener a Enel? Dijo mirando directamente a Sparky. Sobre todo porque los demás le respondieron primero al mono. Sparky le dedicó una pequeña sonrisa. Sí, está acabado, el bastardo intentó hacerle daño a un niño delante de Sanji, con suerte, si logra conservar su cuerpo después de que termine. Konis, que estaba a punto de decir algo, se detuvo cuando, de repente, todos se detuvieron al sentir estática en el aire. Se les erizó el vello del cuerpo al sentir una profunda sensación de terror. Pero todo terminó con una explosión. Una explosión que, incluso a esa distancia, sacudió toda la isla. ¿Qué fue eso?, preguntó, algo pálida. Kobe había venido a apoyarla mientras ella, como la mayoría de los isleños, se desplomaba debido a los violentos temblores de la isla. Jin sonrió con suficiencia. No necesitaba a Aki para saber lo que acababa de pasar. Ya está hecho, dijo, antes de mirar a Konis. ¿Quieres ver un truco? Antes de que pudiera responder, Jin sacó una de sus tonfas y la lanzó al aire. El arma giró a toda velocidad antes de impactar contra algo en el aire. El arma regresó tras alcanzar a su objetivo, y algo cayó al suelo.
Era la mitad inferior de Enel. Caí. Dicho esto, Comis se desmayó en el brazo de Kobe. El pirata con complejo de héroe miró irritado a su compañero de tripulación. ¿De verdad tenías que hacer eso? ¿Qué? Le enseñé un truco. Dijo, sonriendo, un truco de mierda. Ahora nadie cuestionará nuestra validez. Y se rió como un loco. En cierto modo, era cierto. Casi todos los presentes reconocieron el cuerpo de Enel, o lo que quedaba de él. Así que se convirtieron en verdaderos héroes. A la mayoría ni siquiera les importó la escena sangrienta. Después de tanto sufrimiento, estaban más que felices de ver a Enel muerto. N/A. La ginebra es una amenaza. Jajaja. Me ayudan a mantenerme motivado. N/A. Si tienen tiempo, lean mis otros fics. Están en Webnovel. Y, chicos, para quienes quieran leer y apoyarme al mismo tiempo. Vean ip@treon. One Piece. De Unreal Adventure, capítulo avanzado 20-30, no olvides dejar una reseña o piedras de poder. Toda ayuda cuenta para impulsar la historia. Correo electrónico protegido /Fallencrown y únete a mi Discord, discord.gg/56ks. 337. La noche anterior fue una fiesta, una celebración para todos en Esquipiea. No importaba si eras shandorano, residente de la Isla Ángel, gente del cielo o moradores del Mar Azul. Todos celebraron la caída de Enel y un nuevo comienzo. Los 6 años bajo el gobierno de Enel fueron bastante crueles. Muchos habían perdido a sus familias y amigos, pero esos tiempos ya habían pasado. Así que todos buscaban un futuro brillante. Un futuro brillante con su nuevo gobernante. Sanji frunció el ceño. No me apunté a esta mierda. Se quejó, arreglándose el traje, un poco molesto. Era un traje blanco que le daba un aspecto encantador. Robin, que estaba junto a la puerta, rió entre dientes. Vaya ascenso. De señor príncipe a señor rey, ¿no? Dijo. Pero no es lo peor que podría pasar, solo me sorprende un poco que estuvieran dispuestos a aceptar a un forastero como líder. Claro que Enel también era un forastero. Ambos estaban en el Going Merry. Pero el barco no estaba atracado en el mar, sino en la propia Isla Ángel, ya que la mayoría de los sombrero de paja llevaban sus cosas a bordo. Y no querían que su barco se alejara a la deriva ni que lo empujaran otras criaturas marinas. Aunque eso sería difícil ya que Momoa estaba en el Mar Blanco y extendía su dominio sobre él. Sanji la miró molesto. ¿Sabes? Tu hermano es la principal razón de esto. Dijo. Me tendió una trampa. Y ahora tengo que convertirme en líder de una nación sin ningún motivo. Robin se rió entre dientes otra vez, antes de entrar y tomar asiento en una silla cercana. Lo que pasó anoche. Mientras todos celebraban, Sanji se encargó de cocinar para las masas. Fue entonces cuando algunos habitantes de Shandora y de la Isla Ángel se pusieron a pensar en un nuevo gobernante. Claro que, si se tratara de Luffy original, se lo habría entregado a Gunfall o les habría dejado que se encargaran ellos mismos. Pero nuestro Luffy tuvo la brillante idea de respaldar a Sanji para el papel del nuevo gobernante. Nadie dijo que no lo tuviera permitido. Y fue él quien derrotó a Enel, así que tenía derecho a gobernar. Claro que eso trajo consigo muchos desafíos tanto de la gente de Shandora como de la Isla Ángel. Todo esto, por supuesto, ocurría a espaldas de Sanji, ya que estaba completamente concentrado en cocinar. Achan, Raki y Konis ayudaban en la cocina. Había al menos 500 personas que alimentar, así que requería mucho esfuerzo. Cuando la comida estuvo lista, justo antes de la comida, Luffy reunió a todos los retadores e incluso organizó un espectáculo para que todos los presentes vieran el combate. Cuando Sanji salió con toda la comida lista, Luffy los enfrentó a todos contra el cocinero. Por supuesto, Luffy mencionó cómo esto determinaría al nuevo gobernante de Esquipiea. Simplemente dijo que dudaban de su fuerza, y Sanji necesitaba demostrarlo. En ese momento, Sanji no pensó mucho y terminó el combate rápidamente. Tenía comida que servir y no le gustaba servir comida fría. Así que lo terminó rápidamente con un rápido ataque del Haki del Conquistador. No era controlado ni muy potente. Pero funcionó. Después de ver a Luffy y Zoro usándolo tanto, no le costó mucho entenderlo. Sobre todo al despertarlo contra Enel. No se habría enterado si Sabo no se lo hubiera señalado. Así que, contra casi 100 hombres, Sanji ganó sin mover un músculo. Todos los esquipianos que dudaban de él desaparecieron. Reemplazados por respeto y admiración, fruto de usar la voluntad del rey.
A Sanji no le importó su cara de asombro y se dedicó a repartir comida. Justo esta mañana, Luffy le anunció que era el nuevo gobernante y que lo coronarían. No entiendo por qué tengo que ser el nuevo líder, preguntó Sanji. ¿No puede él asumir la responsabilidad o algo así? Se supone que soy chef. Un chef con la voluntad de un rey. Y mi hermano quiere ser el rey de los piratas. No el rey de Skypiea, dijo. Ver a Sanji enojado le causó cierta gracia a Robin. Seguro que a Crocodile le habría encantado estar en tu lugar. Pero bueno, no todo es malo. Podría haber ido peor y... Sanji levantó una ceja. Querían que tu título oficial fuera Dios debido a su tradición. Al oír eso, la cara de Sanji se transformó con disgusto. Eso me convertiría en uno de ellos, qué asco. Dijo, por supuesto, refiriéndose a los nobles mundiales. ¿Alguna estúpida tradición tienen? ¿Todas las islas del cielo la tienen? Robin rió entre dientes. Bueno, no todos. Dijo. A los líderes de Skypiea se les suele llamar reyes, pero hace unos 400 años, el nuevo gobernante lo cambió a Dios, y de ahí surgió la tradición. También fue él quien inició la guerra entre los shandoranos y los skypieanos. Con razón. Cualquier cabrón con complejo de Dios es una bomba de relojería, dijo, recordando a su padre. En fin, me quedaré con el título de rey. Los labios de Robin se curvaron. Rey Sanji suena muy bien. Entonces será el rey Sanji. Dando un giro total de 180 grados. En ese momento se abrió la puerta de la habitación. Aisa entró imitando a un robot y saludando a Sanji con un tierno saludo. Una peculiaridad que había aprendido de una de las historias de Usopp. Rey Sanji, espero que este humilde soldado no haya interrumpido. Pero traigo un mensaje importante, dijo dramáticamente, retomando también el lenguaje de las historias de Usopp. El capitán Luffy te dijo que te dieras prisa, porque tiene hambre, dijo con determinación. Al oír la risa de Sanji y Robin, la pequeña Shandoran rebosaba energía. Tras ser salvada por Sanji, la pequeña lo admiraba como a un ídolo. Y cuando lo declararon nuevo gobernante, también empezó a llamarlo rey. Y como Sanji llamaba a Luffy capitán, la mayoría de los shandorianos y skypieanos también empezaron a referirse a Luffy como capitán. Algo que desconcertó a Luffy. Pero a Sanji le pareció divertido. Sanji se acercó y se arrodilló, alborotándole el cabello. No tienes que llamarme rey, Aisa-chan, dijo, sabiendo que ella no escucharía, y dile a mi capitán que estaré allí en un minuto. Aisa asintió con determinación. Como digas, mi rey Sanji. Este humilde soldado te dará un tiempo a solas con la reina Robin. Saludó de nuevo y salió como un robot. De nuevo, tanto Sanji como Robin rieron entre dientes al ver a Aisa irse. Robin se levantó de su asiento y se dispuso a irse, pasando junto a Sanji. Asterisco ejem y asterisco sabes, reina Robin suena muy bien, dijo Sanji, haciendo que Robin se detuviera. Miró por encima del hombro con cierta diversión. Su sonrisa casi hizo que Sanji se sobresaltara. ¿Está coqueteando conmigo, señor King? Preguntó. Si es así, le aviso. No es tan delicado como cree. Antes de que Sanji pudiera decir nada, Robin abrió la puerta y ya se había ido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Al irse, Sanji se quedó allí, sin saber qué responder. El pobre cocinero se quedó preguntándose si había tenido éxito o no, pero tenía la voluntad de un rey, así que rendirse no era una opción. Oigan, chicos, no se olviden de las piedras de poder. Me ayudan a mantenerme motivado. 338 Tras la ceremonia de coronación, y tras convertirse Sanji en el nuevo rey de Skypiea, las cosas empezaron a ir más despacio. Como nuevo líder, tenía, por supuesto, algunas responsabilidades. Pero había una solución fácil. Sanji reclutó a Ganfall como su caballero y le delegó la mayoría de las responsabilidades. De esta manera, incluso estando ausente, Sanji seguiría siendo el gobernante oficial de la Tierra hasta que alguien más tome el título. Luffy podría haber nombrado a Ganfall o a Whipper como nuevo líder. Pero no lo hizo por varias razones. Principalmente por la lealtad de Sanji hacia él. Y porque tenía planes para Skypiea. Después de la ceremonia de coronación, todos los sombreros de paja se trasladan a visitar Shandora, la ciudad de oro. No puedo creer que vayamos a visitar ese lugar, dijo Masera, rebosante de anticipación. Shouhou asintió mientras caminaban por Upper Yard con el resto de los sombreros de paja. Incluso Penguin y Shachi estaban con ellos. Ambos se habían adaptado a la tripulación.
Principalmente, habían creado vínculos con Honmi, Yosaku y Bartolomeo. Aunque habían perdido a su antigua tripulación, estaban felices de formar parte de una nueva. Aún así, una parte de ellos aún extrañaba a sus antiguos compañeros. Incluso Lau y Beppo sentían lo mismo, pero así era la vida pirata. Ser débil allí era un crimen. Ambos se prometieron trabajar duro y alcanzar el poder, para que nada parecido volviera a ocurrir. Aún así, aunque todos se llevaban bien, a los piratas Earth restantes les llevaría un tiempo aceptar plenamente ser parte de la banda de Sombrero de Paja. La camaradería no se crea de un día para otro. De alguna manera, cosas como esta eran una buena manera para que los compañeros de tripulación se unieran. Eran unos 30, la mayoría miembros de los piratas del Sombrero de Paja. Y todos estaban ansiosos por ver la antigua ciudad. Una ciudad que, según se rumorea, está hecha de oro. Mientras el grupo caminaba, se sorprendieron por la devastación que causó la pelea entre Enel y Sanji. Era casi similar a lo que vieron en Haya, pero a una escala mucho mayor. Enel no era un luchador y usaba la mayoría de sus técnicas con ineficacia, por lo que gran parte de Upper Yard quedó devastada por la batalla. La otrora tranquila y exuberante extensión de bosque ahora mostraba las cicatrices de un choque cataclísmico. Enormes árboles, algunos de los cuales habían permanecido en pie durante décadas, ahora yacían astillados y arrancados de raíz, con sus enormes troncos quebrados como ramitas tras la batalla. En cierto modo, esto entristeció un poco a la gente, sobre todo porque vieron muchos cadáveres de animales debido a la batalla. Aves gigantes, lobos y otras criaturas que tuvieron la mala suerte de perder la vida. Claro que, para entonces, la mayoría de los cuerpos habían sido recogidos por la gente de Shandora como fuente gratuita de alimento para otras necesidades. O por animales a quienes no les importaba darse un festín con cadáveres. Pero incluso entonces podían ver cadáveres destrozados junto con la naturaleza destrozada. La tripulación podría haber acelerado el camino hacia Shandora, pero la mayoría decidió no hacerlo. Con todo lo que estaba pasando con Haya, tenían poco tiempo para relajarse, así que se tomaron su tiempo, disfrutando de la naturaleza. O al menos de lo que quedaba de ella. El suelo temblaba bajo los pies mientras los piratas se abrían paso entre los escombros, atravesando un terreno traicionero de ramas caídas, rocas destrozadas y profundos agujeros en la tierra. El aire estaba impregnado de un aroma a pino y tierra húmeda, mezclado con el acre olor de la vegetación quemada y el aura persistente de poder puro. La mayoría sentía que se les erizaba el vello del cuerpo debido a la estática. Luffy silbó. Todavía puedo sentir la electricidad aquí y dijo. Ustedes realmente lo vieron todo. Sanji asintió. Sí, pero si hubiera sabido que la pelea causaría tanta destrucción, habría hecho las cosas de otra manera. Dijo con un suspiro. A diferencia de Haya, este lugar tenía muchos animales. Bueno, mira el lado positivo, dijo Luffy. En él planeaba destruir la isla. Así que si no lo hubieras impedido, muchos más habrían muerto. Bueno, no todo es malo, dijo Robin. Ya están creciendo nuevos, y si limpiamos las partes antiguas destruidas, estoy seguro de que el bosque volverá a crecer en unos años. Es cierto, dijo Sabo. Pero al mismo tiempo, llámalo una corazonada. Pero la estática podría ser un problema si no se elimina. Podría impedir que crezcan nuevos árboles por completo. Dijo, antes de levantar la mano, y la estática de la zona empezó a acercarse a él. Y en unos segundos, desapareció por completo. Pero creo que puedo solucionar ese problema presume, y dijo Luffy con una sonrisa. Mientras Sabo se reía entre dientes, el resto de la tripulación estaba estupefacta. ¿Desde cuándo puede hacer eso? Preguntó Kuina. Sí, ¿es algún tipo de truco de Aki? Preguntó Usopp. Sabo parpadeó antes de mirar a Luffy, olvidando que la mayoría no sabía que Sabo había comido la Goro Goro Noni. ¿Así que te comiste la fruta de la logía del rayo? Preguntó Robin, el primero en darse cuenta. ¿No estaría celoso Ace? Sabo se limitó a reírse entre dientes, mientras el resto de la tripulación le hacía preguntas al azar mientras se dirigían a Shandora. Por supuesto, mientras caminaba, activó su poder, eliminando la estática de la tierra. Sanji estaba intrigado por la habilidad, e incluso le preguntó a Sabo si podía enseñársela. Claro, Sabo no tenía ni idea, pues él mismo estaba aprendiendo sobre sus propios poderes. Y los poderes de Sanji no se basaban completamente en rayos. Aún así, después de Shandora, Sabo aceptó hacerlo.
Ambos rubios ya estaban acostumbrados a entrenar juntos, así que ¿por qué no? Cuando llegaron cerca de la ubicación de Shandora, encontraron algo interesante. Este lugar, al igual que los demás, se vio afectado por la batalla. Pero por alguna razón, la mayor parte de la destrucción se detuvo a unos 100 metros de la ciudad. Era como si una barrera invisible lo protegiera de los rayos. Fue algo extraño lo que Robin notó. Pero los demás no le prestaron mucha atención. Otra cosa notable fue que los árboles alrededor de la ciudad eran mucho más grandes y se podían ver retoños resistentes elevándose hacia el cielo, intentando reclamar el abrazo nutritivo del sol. Oigan, chicos, no se olviden de las piedras de poder. Me ayudan a mantenerme motivado. 339. Miren, chicos, algunos árboles nuevos ya están creciendo, dijo Usopp al ver los retoños. Los árboles sí que crecen rápido por aquí. Robin, que estaba anotando cosas en su cuaderno, se detuvo y miró a Sanji con curiosidad. Oye, Sanji, tus poderes son básicamente para acelerar las cosas, ¿verdad? Sanji estaba un poco confundido, pero asintió. Sí, puedo acelerar cualquier cosa. Luego Robin señaló los árboles jóvenes. ¿Puedes entonces acelerar el proceso de crecimiento de los árboles? Sanji parpadeó, sorprendido como la mayoría de sus compañeros. Incluso Luffy quedó intrigado. Sanji se adelantó, se arrodilló cerca de un pequeño retoño y lo tocó. Empezó a usar sus poderes sobre él. Al principio, no pasó nada, hasta que el retoño empezó a crecer. Alcanzó 30 centímetros de altura, antes de que empezara a amarillarse y marchitarse. Incluso cuando Sanji retiró las manos, el árbol no sobrevivió, cayendo por su propio peso. Bueno, eso no funcionó, dijo Zoro. ¿A que al cocinero se le da mal cultivar árboles? ¿Quién lo hubiera imaginado? Menos mal que no te hiciste agricultor. Sanji frunció el ceño mientras miraba fijamente a Zoro. En lugar de rendirse, se dirigió hacia otro retoño mientras se arremangaba. Le enseñaría. Se arrodilló, tocó el pequeño árbol y comenzó a concentrarse en él. Quizás tenía alguna idea de que salió mal la primera vez. Intentó concentrarse, usando su haki de observación para sentir el árbol y su factor de crecimiento. En lugar de usar sus poderes en todo el árbol, e incluso acelerar las bacterias y virus que lo habitaban, intentó concentrarse únicamente en el árbol en sí. Y después de un tiempo, activó sus poderes. Durante un tiempo no ocurrió nada, hasta que el árbol empezó a crecer. Lo que comenzó como una vista aparentemente ordinaria se convirtió rápidamente en un espectáculo extraordinario. Mientras el tiempo parecía deformarse, el crecimiento del retoño se aceleró a un ritmo casi imposible. El aire se llenó de una silenciosa sensación de asombro y anticipación, mientras la tierra retumbaba y temblaba. Con cada segundo que pasaba, el delgado tallo del retoño se engrosaba y fortalecía, sus raíces se hundían más en la tierra. Su crecimiento superó todas las expectativas. Su esbelta figura se alzaba con una urgencia que trascendía las leyes de la naturaleza. En un abrir y cerrar de ojos, el retoño se transformó en un gigante imponente, un árbol colosal que parecía tocar la misma fibra del cielo. Igual que los viejos árboles de Upper Yard, décadas más viejos que él. La mayoría de los sombrero de paja estaban boquiabiertos, incluido Zoro. Sanji, por su parte, tenía una expresión de suficiencia. Aunque el cocinero estaba un poco mareado, eso requirió mucho más poder del que esperaba. Luffy le puso una mano en el hombro a Sanji, con una sonrisa que lo hizo sudar un poco. Sanji, tengo una idea de negocio y una forma de entrenar tus poderes. Sí, trabajemos en ello después de esto. Una vez hecho esto, la tripulación continuó su camino y finalmente entró en la supuesta ciudad de oro. La ciudad se encontraba bajo una especie de trinchera, y con el paso de los años, se habían formado nubes blancas allí, pero incluso entonces, la ciudad era una vista maravillosa para arqueólogos como Robin. Para otros, sin embargo, podría resultar un poco deslucida. Las estructuras, una vez orgullosas e imponentes, ahora se inclinan bajo el peso de la edad, sus piedras desgastadas y cubiertas de musgo, soportando el peso de los recuerdos grabados en sus mismos cimientos. Enredaderas y trepadoras, como centinelas decididos de la naturaleza, serpentean entre las grietas y pasillos, tejiendo un tapiz verde que suaviza los bordes de las ruinas de piedra. Se podían ver algunos destellos de oro entre las grietas, pero la mayor parte había desaparecido. Cuando el grupo entró, miró a su alrededor y encontró pequeños restos de oro.
Entonces, era cierto, el bastardo se llevó la mayor parte del oro de aquí, dijo Cricket. La mayoría del grupo lo había previsto. Tras capturar al resto de los hombres de Enel, les habían contado muchas cosas. Y esta era una de ellas. Al parecer, Enel quería acaparar todo el oro. Pero los lacayos desconocían por qué. Bueno, no todo, dijo Nami, tocando un edificio agrietado, donde aún quedaba algo de oro. Eran solo unas pocas piezas, pero aún quedaban algunos restos de oro. Aún así, si se hubiera reunido todo el oro, seguramente serían un par de kilogramos. Sin embargo, la tripulación no quería extraer el oro restante. Bueno, Nami y algunos otros sí lo querían. Pero cuando Luffy habló de Arc Maximum, se callaron. Todos los presentes recibirían al menos unos cuantos kilos de oro. Y el resto se almacenaría para su uso posterior. Así que, además de detenerse a explorar la ciudad antigua, la mayoría de los sombrero de paja se fueron a Arc Maximum. La ciudad antigua era buena, pero salvo algunos edificios deteriorados, a la mayoría les importaba el oro. Al fin y al cabo, eran piratas. Con eso en mente, la mayoría de la tripulación ascendió. Básicamente, tuvieron que escalar el gigante Jack, el árbol gigante de frijol, donde antes vivía en él. Como la mayoría sabía usar Gepo, lo lograron con poco esfuerzo, cargando a los que no podían. Sin embargo, algunos se quedaron. Robin, Anchor, Cricket y Usopp estaban principalmente intrigados por la ciudad antigua. Lo mismo les ocurrió a Chopper, Beppo y Lau. Shachi y Pingüino también querían quedarse, pero sabían que se aburrirían. Así que se quedaron con Honmi y Yosaku. Sanji también se quedó con el grupo. Pero a diferencia de ellos, él estaba explorando el cielo. Principalmente intentando encontrar la campana dorada. Con tantas nubes sólidas, ¿quién sabe dónde podría estar la campana? Luffy no había dicho directamente dónde estaba la campana dorada, porque ni siquiera él lo sabía. Pero la señaló con medias verdades. Así que Sanji estaba en el aire con Gepo, intentando encontrar la campana dorada. La ciudad de Shandora era enorme. La ciudad abandonada tenía muchos edificios, así que el grupo se tomó el tiempo de explorarla, buscando algo interesante. La mayoría de las cosas que había dentro tenían cientos de años y ya estaban devastadas por el tiempo. Así que no encontraron nada útil. Aún así, el grupo tenía muchas esperanzas. Después de mucho tiempo, Cricket, Anchor y Usopp lograron encontrar algo. Debido a las nubes blancas, era difícil encontrarlo. Pero justo en el centro de Shandora, frente a la estructura piramidal, había un gran hueco. Era casi como si le faltara una parte entera. Claro, estaba cubierto de nubes blancas, así que no lo encontraron antes. Cricket tuvo que cortarlo, y Usopp incluso tuvo que encoger las nubes blancas para encontrarlo. ¿Qué crees que podría ser?, preguntó Usopp, mientras se inclinaba hacia el agujero. Es bastante profundo, dijo Anchor, que estaba dentro del agujero junto con Cricket. Ambos lo observaban antes de que Anchor se arrodillara y golpeara el suelo. Y parece que podría haber algo ahí abajo. Usopp parpadeó. ¿Crees que podrías excavar a través de él? Bueno, vamos a averiguarlo, dijo Cricket, antes de girar su espada y apuñalar el suelo. Sonido metálico seco. Parece que no, dijo Anchor. ¿Deberíamos haber traído a Zoro? Cricket se estremeció. No es cuestión de habilidad, amigo. Ya puedo cortar acero, refunfuñó. ¿Sigue diciendo eso, pirata?, dijo Anchor, antes de saltar del agujero, con Cricket siguiéndolo desde atrás con una expresión enojada. Estúpido Aki, murmuró Cricket, lamentando no haber sabido usarlo. Entonces sí, preguntó Usopp. No sé de qué está hecho esto. Pero definitivamente es más fuerte que el acero de piedra marina. ¿Pero qué? Llámalo corazonada, pero por alguna razón, por cómo está alineada la estructura interna, parece una llave. ¿Una llave?, preguntó Robin, que acababa de bajar de la pirámide hueca. ¿De qué están hablando? Bueno, verás, y así lo explicó Usopp. Interesante. Tarareó. ¿Qué podría ser? Esto es una solicitud. Si te gusta mi historia hasta ahora, deja una reseña para impulsar la historia. 340. En ese momento, todos oyeron una voz desde arriba. Miraron hacia arriba y era Sanji, quien aterrizó del cielo. ¿Adivina qué encontré? Todos los presentes sonrieron, sabiendo ya lo que Sanji había encontrado. Cricket, por supuesto, era el más ansioso. Incluso Beppo, Chopper y Lau, que estaban explorando cerca, vieron a Sanji y subieron.
Después, todos subieron a donde estaba la campana dorada. Sanji subió con Robin, dejando a Usopp para que los cargara a todos. Claro que no fue difícil, pues los encogió a todos, pero aún así, el francotirador se quejó por el camino. Sanji y Robin llegaron primero a la nube blanca y quedaron maravillados ante la vista. Incluso con las antiguas enredaderas trepando por la estructura, conservaba su antigua belleza. La campana era grande y majestuosa, al igual que los pilares que la sostenían. El suelo, los pilares, todo estaba hecho de oro puro. No recubierto de oro, sino hecho de oro. Increíble, dijo ella. Pero eso no fue todo. No, fue aún más asombroso cuando descubrió un poneglyph gris clavado en la base de la campana. La mayoría no lo habría reconocido, pero Sanji sí. Miró a Robin, y aunque llevaba la máscara puesta, pudo adivinar lo que sentía. Robin continuó leyendo los poneglyphs. Incluso tomó nota de escribirlo todo, incluso anotándolo en la parte escrita por Gold de Roger. Mientras lo hacía, los demás llegaron a la nube sólida donde estaba la campana dorada. Y quedaron asombrados, con reacciones similares. La campana dorada era una vista imponente. Y, por supuesto, algunos quisieron tocarla. No se mueve, dijo Cricket, incluso con Anchor empujándolo, con tantas enredaderas cubriéndolo. Tendrían que esforzarse más si querían anillarlo. Puedo intentarlo, dijo Lau mientras empezaba a desenvainar su espada. Pero antes de que pudiera hacer nada, Usopp gritó al descubrir algo muy interesante. Chicos, creo que hemos encontrado la clave. Robin, que también había terminado por su parte, levantó la vista con cierta sorpresa. ¿Tú también, eh? Dijo con una leve sonrisa. Creo que deberíamos esperar un poco antes de tocar la campana, puede que haya algo más interesante, parece que todo el oro tenía una función. Del lado del grupo de Luffy, ¡guau! ¡Oro! Gritó Nami, mientras ella y la mayoría de la tripulación se quedaban atónitos ante el montón de oro. Parece que no se usó todo el oro para hacer Arc Maximum. Así que aún quedaba mucho. Ni siquiera Luffy había visto tanto oro en internet. Así de grande era. Nunca he visto tanto oro ni siquiera en nuestro tesoro, admitió Sabo. Créeme, yo tampoco. Luffy asintió tontamente. Sabo frunció el ceño y estuvo a punto de preguntar qué quería decir Luffy, pero se calló. No sería una locura que su hermano hubiera entrado en su antigua casa noble. Lo hicieron varias veces, pero nunca fueron a la tesorería. Aunque a Sabo le entristeció un poco que su familia biológica estuviera muerta. Ya le había preguntado a Luffy, y parecía que un pirata había atacado el reino de Goa con la intención de apoderarse de él. Así que la mayoría de los nobles fueron asesinados. Le hacía sentir nostalgia, de alguna manera. Pero claro, su verdadera familia estaba allí. Algunos lazos no se forjaban con sangre. Mientras Sabo libraba su lucha interna, Luffy calculaba cuánto oro había. Con tanto oro, debían usarlo con moderación. De lo contrario, podría atraer mucha atención no deseada. Con Sankamael acorralado, tendría que tener cuidado con sus acciones. La afluencia de oro podría vincular a los sombreros de paja con la ciudad de oro. Y Luffy no quería eso. Esta isla era suya. O de Sanji. Pero era lo mismo. Era propiedad de los piratas del sombrero de paja. Planeaba convertir toda la isla en su base oficial. Había mucho oro aquí. Tanto que incluso con la ayuda de Usopp sería difícil de transportar. A menos que construyeran un nuevo barco. Había mucho oro aquí, y mucho terreno libre. Terreno que podría usarse para entrenamiento u otras cosas. Como para cultivar árboles enormes. Luffy no sabía mucho sobre el árbol de Adam, ya que existían teorías que afirmaban que solo existía uno. Pero el árbol de Adam no era el único árbol considerado fuerte. Claro que era el más fuerte y resistente, pero había otros árboles que también eran resistentes. También hay variedades de madera resistente en el mundo de One Piece que se vendían a precios elevados. Al mejorar el Going Merry, Luffy se dio cuenta de que, dada la escasez de madera de Adam, la mayoría de la gente no tenía forma de conseguirla para su propio barco. Así que usaron otros tipos de madera para construir sus barcos. Y como Upper Yard era un lugar entero, lleno de árboles gigantes, Luffy lo vio como una oportunidad para hacer algo con él. Ya había muchos árboles destruidos, pero con la ayuda de Anchor y Usopp, podrían venderse en Battle 7. Pero con tanto terreno baldío, si pudieran conseguir buenas semillas de árboles, este lugar sería una buena fuente de ingresos para Battle 7.
Butter 7 estaba dirigida principalmente por carpinteros de barcos. Así que, si lograba una gran ventaja económica allí, la isla también podría caer bajo el dominio de los sombrero de paja. No todas las islas se conquistaban mediante la conquista. Butter 7 era una de las islas que muchas tripulaciones piratas querían tomar, ya que se encontraba relativamente en el centro de Paradise. Pero ninguna lo había logrado. Al menos no todavía y, si vendía la madera aquí en Butter 7, aunque fuera de mala calidad, la cantidad debería compensar algo. Si su plan fallaba, aún así debería llenarse los bolsillos de berries. Y así, también podría ahorrarse el oro para más adelante. Claro que tendría que enviar una generosa porción a su querido padre para su propio ejército revolucionario. La guerra se acercaba. Así que tuvo que reunir al resto de los sombreros de paja junto con algunos otros. Y después de la guerra, este lugar podría ser un buen lugar para quedarse y entrenar a otros miembros de la tripulación. Esa es la razón principal por la que, cuando los esquipeanos le propusieron a Sanji ser el rey, este animó a su cocinero a aceptar el puesto. Bueno, animado sería una palabra fuerte. Más bien, engañado para convertirse en rey. Pero a la larga, no importó. Luffy, en cierto modo, estaba planeando el futuro. No podía confiar en la suerte para derrotar al gobierno mundial. Si fuera tan fácil, alguien ya lo habría hecho. Cuando llegó a este mundo, el manga de One Piece seguía en curso, así que quién sabe qué clase de monstruos tenía el gobierno mundial. Luffy también se apuntó que le preguntaría a Dragon más tarde cuando llamaran. Debería tener más información sobre ellos, ya que Dragon debería tener más conocimientos como ex-marine. Incluso el ejército revolucionario desconocía la existencia de esta isla, por lo que es de esperar que ocurriera lo mismo con el gobierno mundial. Los reinos de Arabasta y Sakura estaban bajo la tutela del gobierno mundial, pero aquí arriba no había gobernantes cabezas huecas. Así que este era el lugar perfecto. Dado que la mayoría de los residentes de la isla los aceptaron, esta fue la mejor opción. Por supuesto, Luffy no tenía ni idea de que Shiki ya se estaba apoderando de Birka. Como tal cosa no ocurría en el canon, Luffy no prestó mucha atención al aumento de fuerza de Enel. Un error del que podría arrepentirse más tarde. Pero era obvio, no todo se podía planear. En ese momento, todos oyeron la campana. Era un sonido dulce que casi silenció el ambiente. Un sonido que cumplió la promesa entre Noland y Shandora. Por supuesto, Luffy desconocía la situación de sus compañeros que habían tocado la campana. Y no se enteraría de ellos pronto. N/A. Siempre pensé que la ciudad de oro tenía algo en el fondo. ¿Por qué no? En fin, disculpen la tardanza en actualizar. Pero sigo enfermo, así que se me está haciendo un poco difícil escribir. En fin, tengo planes originales para Skypiea y más allá. Espero que les guste. Claro que podría seguir con canon y terminar Skypiea aquí. Pero planeé que fuera diferente desde el principio. Por eso terminé la pelea más importante justo al principio del arco. En serio, si yo estuviera en el lugar de Luffy, lo primero que haría sería matar a Enel. Y eso fue lo que hizo. O al menos lo hizo Sanji. Sobre Sanji convirtiéndose en rey. Bueno, lo hice porque traerá situaciones divertidas en el futuro. Y en serio, Sanji es mi personaje favorito, así que ¿por qué no? Pero bueno, no me critiquen por ello. Les di a los demás miembros de la tripulación sus propios momentos épicos. Y tengan por seguro que lo haré. Incluso si la tripulación crece, haré que cada oficial principal tenga sus momentos. Además, algo para masticar. Kaku del CP9 es bastante asombroso si lo piensas. En 2 años despertó su fruta del diablo Zoan. No sé Rob Luxy, pero debería tenerla por más tiempo. Y me gusta su diseño desde el principio. Es una pena que Luffy tenga que matarlo, porque podría ser una amenaza. Pero sí, es un personaje genial. En fin, disfruta la historia. Y buenas noches de mi parte. Esto es una solicitud, si te gusta mi historia hasta ahora, deja una reseña para impulsar la historia. N/A. Lean mis otros fics si tienen tiempo. Y chicos, para quienes quieran leer y apoyarme al mismo tiempo. Vean ip@treon. One Piece. De un Real Adventure, capítulo avanzado 20-30, no olvides dejar una reseña o piedras de poder. Toda ayuda cuenta para impulsar la historia. Email protected/Fallencrown y únete a mi Discord. Discord.gg/56ks. Fin de capítulo. Hasta la próxima.
Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.